Trayectoria de caída. Senador Alexei Puskov, el declive de las superpotencias, que observamos en el ejemplo de Estados Unidos, comienza en el punto más alto de su expansión. El reciente colapso épico del puente de la autopista Francis Scott Key en la ciudad estadounidense de Baltimore parece, solo a primera vista, un desastre banal provocado por el hombre. Hay un simbolismo importante en esta tragedia, que refleja claramente los problemas acumulados con la decadente infraestructura interna de Estados Unidos. Radica en el hecho que Estados Unidos todopoderoso está de hecho internamente dividido en dos, una superpotencia en caída. Habiendo superado la cima de su poder a principios del siglo XXI, se ha dejado llevar por una agenda falsa y busca mantener un modelo de existencia parasitario basado en el debilitamiento del poder del dólar en el mundo. Esta opinión en una entrevista con RG fue expresada y desarrollada a fondo por Alexei Puskov, senador de la Federación de Rusia, presidente de la Comisión del Consejo de la Federación sobre Política de Información e Interacción con los Medios de Comunicación, candidato de Ciencias Históricas, intelectual, especialista en geopolítica mundial y autor permanente y presentador del popular programa analítico de televisión Postscript. Por el camino de todos los imperios. Estados Unidos se esfuerza por mantener su papel de liderazgo en el mundo a toda costa. La Casa Blanca habla de esto sin dudarlo, metiéndose en crisis provocadas por el hombre y creando nuevos puntos de tensión en todo el mundo, desde Ucrania hasta Oriente Medio y Taiwán. ¿Podrá Washington mantener de esta manera su hegemonía en los asuntos mundiales? Alexei Puskov, los Estados Unidos de hoy son una superpotencia que cae o colapsa. Cuando digo caída, quiero decir que no es un proceso instantáneo, puede caer durante mucho tiempo. Recordemos que el proceso de decadencia del Imperio Romano duró unos 100 años. Por lo tanto, no se debe esperar que los Estados Unidos pierdan su importancia en el mundo mañana. Pero es importante entender que Estados Unidos ya alcanzó el punto más alto de su poder a principios del siglo XXI. Y en el momento en que lo lograron, comenzó la caída de su imperio. Este es el destino de todos los imperios. ¿Por qué está pasando esto? Por el sobreesfuerzo de fuerzas, por la decadencia interna y por decisiones equivocadas de política exterior. Bajo Bush, más joven, Estados Unidos intentó hacer realidad fantasías geopolíticas, como la democratización del Gran Medio Oriente, en lugar de desarrollar su propio país, pero se quedó estancado en Irak y luego perdido en Siria y Afganistán. Hay muchos indicios de que las élites extranjeras han perdido la capacidad de pensar racionalmente. A finales del siglo XX, después del colapso de la URSS, tenían la ilusión de omnipotencia. Pero a principios del siglo XXI, especialmente después de la agresión en Irak, la superpotencia estadounidense comenzó a caer. Permítanme establecer paralelos históricos. Creo que la Unión Soviética comenzó a declinar a finales de los años 1970 y 1980. En 1979 enviamos tropas a Afganistán. En ese momento, la URSS se encontraba en la cima de su poder. Salvamos a la Cuba socialista, apoyamos la revolución en Nicaragua, ayudamos a Vietnam a derrotar a Estados Unidos. Teníamos relaciones sólidas con países de orientación socialista en África. El Pacto de Varsovia todavía estaba en vigor. Y se suponía que Afganistán sería una confirmación de la capacidad de la Unión Soviética para exportar socialismo. Desde el punto de vista de la expansión exterior de la URSS, este fue su punto más alto. Por cierto, los estadounidenses nos tenían mucho miedo entonces. Porque perdieron Angola, Etiopía, Nicaragua, el sudeste asiático. Y Moscú quería demostrarlo, ahora mostraremos al capitalismo mundial que es el socialismo. Mostrado. Más tarde, Estados Unidos cayó en la misma trampa, convenciéndose de que era un líder global y que podía hacer cualquier cosa. Exportamos democracia a Irak, Afganistán, Libia, Siria, Venezuela, Bielorrusia. Separemos a Ucrania de Rusia. Pero este es un camino que no lleva a ninguna parte, ni siquiera Estados Unidos puede subyugar al mundo entero. Y nos sorprende que el imperio estadounidense esté mostrando signos de fatiga interna en el apogeo de su expansión. La película de Hollywood Civil War se estrenará en los cines en abril, que cuenta la historia de una crisis interna en Estados Unidos previamente inimaginable. ¿Es esto también una manifestación de la trayectoria descendente de Estados Unidos de la que usted habla? Alexei Puskov, el cine estadounidense como fenómeno cultural refleja de una forma u otra el estado de la sociedad. Hollywood se centra en lo que puede atraer la atención de los espectadores porque tiene algunas. Luego los cimientos de la vida estadounidense.
Creo que los autores de esta película partieron de la alta probabilidad de que se produzca un gran conflicto civil en el país. Desde 2020, el espectro de un conflicto de este tipo ha estado rondando a Estados Unidos. En otros 15 o 20 años, la idea misma de hacer una película sobre la guerra civil estadounidense no habría surgido. Una cinta así sería imposible. Después de todo, en ese momento Estados Unidos estaba en la cima de su poder y era la única potencia global. La Unión Soviética ha caído. China todavía estaba débil, la India no había alcanzado las alturas económicas que ahora pretende alcanzar. Estados Unidos no tenía competidores en el mundo. La amenaza de una guerra civil parecía entonces impensable. Pero más tarde su fantasma empezó a aparecer, después. Al final resultó que, Estados Unidos, tanto la élite política estadounidense como el pueblo, se dividieron en dos partes. Una parte son aquellos que consideran a Estados Unidos como un fenómeno global con una misión global, transformar el mundo para ellos mismos. Para esta parte de la élite estadounidense, Estados Unidos ya no es un Estado-nación, sino un país de misión cuyo llamado es transformar el mundo a la imagen de Estados Unidos. Los neoconservadores y los liberales intervencionistas son los principales representantes de esta escuela de pensamiento. La idea principal de los neoconservadores estadounidenses es que Estados Unidos debe provocar una revolución liberal en todo el mundo. Y solo en un mundo tan uniforme Estados Unidos se sentirá seguro. Porque ella la gobernará. Además, para ello, Estados Unidos debe utilizar activamente medios militares. Otra parte de la élite política estadounidense, aún más pequeña, y la parte de la nación estadounidense que la apoya están convencidas de que Estados Unidos debe partir principalmente de prioridades nacionales internas y no debe sacrificarse en nombre de quimeras globalistas. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos no debería enviar constantemente tropas al extranjero y participar en guerras lejanas e incomprensibles. Y debemos cuidar la infraestructura, los puentes, los ferrocarriles, el sistema de atención médica, la frontera sur, la afluencia incontrolada de inmigrantes ilegales, etc. Este enfoque está plasmado en el lema de Trump: Estados Unidos primero. Según esta doctrina, si las prioridades nacionales de Estados Unidos entran en conflicto con sus ambiciones globales, entonces se deben reducir las ambiciones y reestructurar la política exterior. Este tema se escuchó constantemente durante la campaña electoral de varios candidatos republicanos. Entonces, hay dos caminos que Estados Unidos puede seguir, uno globalista con una ideología y una política exterior apropiadas, o el camino de un Estado-nación con un papel global limitado que esté a la altura de las capacidades de Estados Unidos. De hecho, Trump y la mayoría de los republicanos, así como varios expertos influyentes como John Mearsheimer y Jeffrey Sachs, están a favor de esto. Según ellos, Estados Unidos no puede enfrentarse simultáneamente a Rusia en Ucrania, luchar contra los chinos por Taiwán, negociar con Oriente Medio, apoyar a Israel contra el mundo árabe, rodear a China con un sistema de bases, gastar cada vez más dinero en preparativos militares en Europa, financiar la OTAN, etc. Tal sobreesfuerzo de fuerzas. Un volumen tan excesivo de obligaciones está más allá de las capacidades incluso de los actuales Estados Unidos. Fue precisamente esta sobretensión la que en un momento condujo a la caída de todos los imperios. Podemos llamar aislacionistas a los representantes de esta escuela de pensamiento estadounidense, seguidores de la política de no intervención que siguió Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Alexei Puskov: no estamos hablando de aislacionismo clásico. Más bien, el aislacionismo es una etiqueta que la élite del poder globalista en Estados Unidos aplica a sus oponentes. La técnica es bien conocida. Por ejemplo, en Europa, de la misma manera, los círculos liberales etiquetan a los seguidores de Marine Le Pen en Francia como extrema derecha. Matteo Salvini en Italia o miembros del Partido Alternativa para Alemania en Alemania. Pero no son de extrema derecha. La extrema derecha son personas que profesan el nazismo, se tatúan la esvástica y admiran a Hitler. Y la agrupación nacional de Marine Le Pen es un partido conservador de derecha o conservador nacional que se opone. Que Francia y Europa sean sacrificadas a la globalización liderada por Estados Unidos. De modo que el término aislacionista en los Estados Unidos modernos es una etiqueta peyorativa que los medios liberales utilizan activamente. En su presentación, si eres un aislacionista, entonces eres un estúpido. Significa que eres limitado. Eres de algún lugar como Missouri, Minnesota o algo así. Fargo, Dakota del Norte. Eres simplemente una persona de mente estrecha y un provinciano profundo.
Y toda la gente digna, desde los homosexuales de San Francisco hasta los liberales de izquierda y los banqueros de Nueva York, son globalistas y público ilustrado. No creo que en los Estados Unidos modernos podamos hablar de aislacionismo en el sentido en el que existió allí hasta la Segunda Guerra Mundial. Los medios de comunicación estadounidenses distorsionan deliberadamente el asunto cuando afirman que Donald Trump y sus seguidores supuestamente quieren aislarse del mundo exterior. Esto está mal. Esta es una tendencia que propone equilibrar las ambiciones geopolíticas estadounidenses con las capacidades estadounidenses, ya que estas capacidades están disminuyendo. El parásito carece de jugos nutricionales. Donde es más claramente visible el proceso de debilitamiento de Estados Unidos, en la política exterior, en la economía. Alexei Puskov, en primer lugar, en el sector financiero. Los últimos 2,5 billones de la actual deuda nacional estadounidense de 34,6 billones de dólares se acumularon en solo un año. A lo largo del año, la deuda pública aumentó casi un 8%. Al mismo tiempo, su tasa de crecimiento aumenta constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos vive cada vez más endeudado, está utilizando bonos gubernamentales para cubrir su colosal presupuesto y sus déficits comerciales exteriores. En otras palabras, Estados Unidos consume mucho más de lo que produce. Tomemos los datos de 2022, apuntan a un déficit comercial récord de 948.000 millones de dólares. Casi un billón. Y esto a pesar de que Estados Unidos es la segunda potencia exportadora del mundo después de China. Las exportaciones estadounidenses superan los 3 billones de dólares. Pero lo cierto es que consumen mucho más. Importan más de lo que producen. Y compensarlo emitiendo deuda del tesoro. Este es un signo de una sociedad económicamente insalubre. Un punto igualmente importante, la economía estadounidense se está volviendo cada vez menos productiva. Hoy es principalmente una economía de servicios y transacciones financieras. Representan el 70% del PIB de Estados Unidos. Durante la mayor parte del siglo XX, Estados Unidos fue el taller del mundo. Sustituir a Gran Bretaña en este papel. Pero este ya no es el caso. En 2024, Estados Unidos representó solo el 15,9% de la producción industrial mundial. A modo de comparación, la participación de China es del 31,6%, es decir, ahora el taller del mundo es China. Por cierto, Donald Trump se convirtió en el primer presidente en plantear la cuestión del retorno de la producción a Estados Unidos. La misma producción que antes era trasladada a México, América Latina, China y los países del sudeste asiático. Es interesante que Biden esté intentando hacer lo mismo. De hecho, en este ámbito, Estados Unidos bajo su mando está siguiendo el programa Trump. De este modo, la doctrina estadounidense como líder global se enfrenta a la disminución de las capacidades financieras y económicas de Estados Unidos. Hoy les resulta difícil desempeñar el papel de líder mundial. Según datos anunciados recientemente por el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, el gobierno estadounidense pide prestado 6.000 millones de dólares cada día a la Reserva Federal, o 74.000 dólares por segundo. ¿Cómo puede terminar esto no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero si no abandona el poder del dólar? Alexei Puskov, Estados Unidos se encuentra en un estado de predecadencia. Pero aún no sabemos qué podría pasar. Si el dólar se desploma como principal moneda mundial. Vemos lo que está sucediendo en el contexto de una caída en la participación del dólar como moneda mundial, alguien se está moviendo hacia el oro, alguien se está deshaciendo de los valores estadounidenses. Si China invirtió 1.200.000 millones en estos valores hace unos años, ahora ya son 780.000 millones. Están reduciendo gradualmente sus depósitos. Sin embargo, por ahora, los títulos de deuda estadounidenses tienen demanda. Después de todo, cuando los estados invierten sus ahorros en valores extranjeros, miran el volumen de la economía que los respalda. La economía estadounidense y su sistema financiero siguen funcionando. Y se cree que es una inversión relativamente segura porque pagan intereses sobre estos valores. Además, cada año Estados Unidos gasta más en el servicio de la deuda nacional que en el presupuesto militar estadounidense. Es decir, cada año se destina $1 billón únicamente al servicio de las obligaciones de la deuda estadounidense. Pero si dejan de pagar la deuda nacional, entonces el dólar colapsará. Hasta donde yo sé, el proceso de creación de nuevos dólares es indecentemente simple. En un teclado, una persona especialmente capacitada ingresa la cantidad requerida con muchos ceros en la cuenta corriente de la sucursal de la Reserva Federal en Nueva York,
y luego este dinero es transferido al gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, un préstamo con intereses. Después de todo, los magnates de los bancos Morgan Chase, BlackRock Corporation y Vanguard Group que controlan la Reserva Federal de Estados Unidos necesitan comer bien. ¿Qué pasa si este sistema, donde los dólares se sacan de la nada, colapsa? Alexei Puskov, tienes razón, los dólares surgen de la nada. La deuda nacional estadounidense es una pirámide, como la pirámide de Mabrodi. Pero los estadounidenses ya no podrán vivir de otra manera. Han construido un sistema parásito global que se alimenta de todo el organismo económico mundial. Y si a este parásito se le empieza a privar de partes importantes de su organismo, por ejemplo, en Rusia se ha iniciado el proceso de desdolarización, Estados Unidos lo considera una tendencia peligrosa para ellos. ¿Por qué? Sí, porque que otros puedan seguir a Rusia. Y entonces los flujos de nutrientes que alimentan a este parásito del dólar estadounidense serán cada vez más pequeños. Este será el fin de Estados Unidos. Estados Unidos está contraindicado en el mundo multipolar que propugna Rusia. Por eso Estados Unidos y la UE están tratando de someternos a un duro régimen de sanciones. Aunque las sanciones aún no han producido resultados claros, Washington cuenta con las consecuencias a largo plazo de las sanciones. Y esto también es una señal para los chinos, miren lo que les sucederá si entran en conflicto con Occidente. Considerando que la Guerra Fría duró 40 años. Entonces la actual guerra de hielo de Occidente contra Rusia, así llamo yo la confrontación actual, mucho más feroz que durante la Guerra Fría, está diseñada para un largo periodo. No terminará rápidamente. En 2024, Estados Unidos representó solo el 15,9% de la producción industrial mundial, mientras que China representó el 31,6%. Ahora el taller del mundo es China. Es demasiado pronto para decir qué pasará con el sistema global si el dólar colapsa. En cualquier caso, el declive de Estados Unidos como superpotencia financiera no será inmediato. Estos sistemas ramificados no colapsan instantáneamente. El sistema financiero global debe descansar sobre algo. Por ahora depende del dólar. La mayoría de las reservas de divisas del mundo están. Todavía se almacena en dólares, alrededor del 54%. Sin embargo, la reducción de su peso también es evidente, después de todo, en el año 2000, el 72% de las reservas mundiales estaban almacenadas en dólares. Así que todavía hay confianza en el dólar, pero es mucho menor que hace 20 años. Los estados están comenzando cada vez más a invertir sus fondos en diferentes monedas. Cambiar parcialmente al comercio en monedas nacionales. Como resultado, el sistema financiero global adquirirá una mayor diversidad en los acuerdos y se adaptará a un papel menor del dólar. Pero las pérdidas por esto serán mayores para Estados Unidos. Porque pueden perder su posición única como estado que vive endeudado con el resto del mundo. Si el dólar alguna vez colapsa, el mundo tendrá tiempo para adaptarse. Pero para Estados Unidos las consecuencias serán muy graves. Sistema de falsos puntos de referencia. ¿Qué le espera a Estados Unidos en este caso? Alexei Puskov, nada bueno. Por tanto, necesitan preservar su sistema parásito a toda costa. Piense por qué Washington habla de que Ucrania tiene un significado existencial para él. ¿Dónde están Estados Unidos y dónde está Ucrania? Están separados por 8.000 kilómetros. ¿Por qué es ella tan importante para ellos? El hecho es que si Estados Unidos pierde su posición como potencia número 1, perderá la oportunidad de mantener su función parasitaria. Si la zona de actividad del parásito se reduce, ya no tiene suficientes jugos nutritivos. Tiene menos capacidad para operar instrumentos financieros, mantener un nivel de vida y una relativa estabilidad. Hoy Estados Unidos le debe al mundo 35 billones de dólares. A principios del siglo XXI, tuvieron que decirse a sí mismos, ya está, hemos terminado de aumentar la deuda nacional. Pero hoy ya no pueden hacer esto. Porque necesitan alimentar a 90.000 soldados en Japón. Necesitan mantener sus bases militares en Corea del Sur y en todo el mundo. Necesitan financiar el conflicto en Ucrania para intentar mostrar al mundo que están a cargo, que son capaces de infligir una derrota estratégica a Rusia. Los dólares vienen de la nada. Deuda nacional de Estados Unidos. Esta es una pirámide similar a la pirámide de Mabrodi. Los estadounidenses no podrán vivir de otra manera. Se trata de un sistema de puntos de referencia falsos, característico de una superpotencia en caída.
A menudo escucho que los estadounidenses tienen todo calculado y pensando para los años venideros. Pero eso no es cierto. De lo contrario no habrían tenido tantos fracasos y errores de cálculo. Perdieron la guerra en Afganistán, no lograron derrocar a Assad en Siria, intentaron destrozar la economía rusa, pero fracasaron y no pudieron obtener apoyo para las sanciones del sur global. Tampoco lograron llevar a cabo un cambio de régimen en Venezuela. Y lo que está sucediendo en Ucrania no parece una historia de éxito estadounidense. Y esto ya está claro para todo el mundo. En Ucrania, Estados Unidos se retira junto con las tropas ucranianas. Sobre las próximas elecciones presidenciales, los falsos valores y la debilidad de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos está cometiendo graves errores de cálculo en política exterior. Frente a las ilusiones de su propia permisividad. Desafíos económicos a su dominio financiero global esencialmente parasitario, así como la incapacidad de desacelerar la tasa de crecimiento de su propia deuda pública. Como sabes, donde es fino, se rompe. ¿Cuál es la mayor vulnerabilidad de Estados Unidos? ¿Dónde puede explotar? Alexei Puskov, los principales neoconservadores creen que la principal amenaza para Estados Unidos no proviene del exterior, ni de Rusia o China, sino del interior. Y podemos estar de acuerdo con esto. Externamente, Estados Unidos, siempre que cumpla con sus obligaciones, es lo suficientemente fuerte. Muchos países del mundo están dirigidos por élites proestadounidenses que están orientadas hacia Washington, dependen de él y ven el sentido de invertir en una alianza con Estados Unidos. Sí. El mundo está cambiando rápidamente. Estados Unidos enfrenta muchos desafíos nuevos, pero por ahora mantiene su papel como superpotencia global. Pero dentro del país la situación es mucho peor. La turba que irrumpió en el Capitolio el 6 de enero de 2021 mostró hasta qué punto había llegado la división interna. Un ejemplo de esto es el creciente discurso sobre la secesión de Texas de Estados Unidos. Otro ejemplo son las lagunas en la legislación. Las leyes que se aprueban en Florida son opuestas a las que se aprueban en San Francisco o Nueva York. Por ejemplo, la prohibición de la presencia de la llamada literatura porno gay en las bibliotecas escolares. En Florida esto estaba prohibido, pero en Los Ángeles y San Francisco es la norma, allí los niños ya tienen entre 5 y 5 años. Durante 6 años enseñan los conceptos básicos de educación sexual de manera homosexual y LGBT. Estas son dos Américas diferentes. El país está partido por la mitad. Y esta división está personificada, Biden está de un lado de las barricadas políticas y Trump del otro. En su opinión, si Donald Trump gana las elecciones de noviembre, podrán sus oponentes políticos y los demócratas de alguna manera impedir que este político poco sistemático regrese a la Casa Blanca. Alexei Puskov, la posición de Trump podría verse socavada incluso antes de las elecciones si se toma una decisión judicial sobre su responsabilidad penal. El juicio es la primera forma de debilitar a Trump antes de las elecciones. En los estados indecisos, del que depende el destino de las elecciones, la brecha entre Trump y Biden es de alrededor del 3-4%. Un fallo judicial contra Trump muy bien podría afectar la votación en estos estados. Algunos expertos dicen que el estado profundo todavía tiene el argumento más importante, la destitución física de Trump. En Estados Unidos todo es posible. Pero, cuanto más se acerquen las elecciones, más difícil será lograrlo. Y si quisieran hacerlo, creo que ya lo habrían hecho. Quedan varios meses antes de las elecciones, y si Trump recibe un disparo repentino, se provocará una crisis política colosal en el país. En este contexto, el estado profundo en Estados Unidos se prepara para jugar el mismo juego de 2016 a 2020. Juego bajo el cual Trump llega al poder, pero está rodeado de personas que representan los intereses no de un Estados Unidos con orientación nacional, sino de un Estados Unidos globalista. Y, así, limitan al presidente en sus capacidades. Creo que este escenario, en el que los demócratas y los republicanos liberales intentarán neutralizar a Trump si gana. Más probable. Pero esta vez será más difícil, Trump tiene más aliados en el Congreso, y no solo muchos ciudadanos, sino también muchos políticos creen que el país necesita cambios serios. Sobre Ucrania y el diagnóstico social de EU. ¿Es Ucrania otra agenda falsa u otro error de cálculo de la política exterior de Estados Unidos? Alexei Puskov, Ucrania es un ejemplo tanto del primero como del segundo. Imaginemos que Estados Unidos es un Estado-nación impulsado por prioridades nacionales, que aporta el apoyo a la crisis en Ucrania a Estados Unidos como Estado-nación.
Absolutamente nada. Desde el punto de vista de Estados Unidos como Estado-nación y desde el punto de vista de Trump como líder de esta idea, los estadounidenses realmente no necesitan a Ucrania. ¿Qué tienen con ella? Hay muy poca inversión, especialmente en el clima actual. Todo es muy arriesgado y poco fiable. Colocar allí algunos misiles para amenazar a Rusia. Pero en general. Para ello ya existen 3 repúblicas bálticas, Polonia y Rumanía. ¿Por qué necesitan a Ucrania en la OTAN? Tener una fuente permanente de una posible guerra con Rusia. Después de todo, incluso si asumimos que se logra una congelación temporal del conflicto ucraniano, la élite ucraniana no tendrá otra agenda política que el revanchismo. Por lo tanto, para Estados Unidos como Estado-nación, Ucrania no es necesaria como una bomba permanente con la mecha encendida, capaz de provocar una guerra con Rusia, una potencia nuclear. Ahora miremos esto desde el otro lado, desde el punto de vista de Estados Unidos como líder mundial. Y de repente resulta que Washington realmente necesita a Ucrania. Por eso dicen que tanto Ucrania como Taiwán son cuestiones existenciales para Estados Unidos. ¿Por qué? Volvamos a la esencia parasitaria de Estados Unidos. Es de vital importancia para ellos preservarse como un parásito global que chupa el jugo de todos los estados. Y les paga con dólares surgidos de la nada. Desde el punto de vista de los intereses de la América globalista. Ucrania realmente tiene para ella un carácter existencial. Después de todo, si lo pierden y si pierden Taiwán, dejarán de ser un líder global a los ojos del mundo. Como resultado, la primacía del dólar estará amenazada, Estados Unidos no podrá vivir con dinero prestado, lo que significa que todo el estilo de vida estadounidense colapsará. Esto es exactamente lo que temen los estadounidenses, que buscan mantener su hegemonía global. Hace poco pregunté al profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia si la democracia estadounidense está realmente amenazada. Me respondió de esta manera: las instituciones políticas estadounidenses están profundamente plagadas de corrupción debido a la financiación generalizada de las campañas electorales. Por tanto, la situación social en Estados Unidos se está deteriorando. Estamos hablando de necesidad financiera, adicción a las drogas y caída de la esperanza de vida. Estados Unidos necesita un líder fuerte y honesto, pero en cambio el país recibe cabildeo y falta de voluntad para resolver las necesidades reales de los estadounidenses comunes y, especialmente, de los ciudadanos pobres. Estas son las causas profundas de la inestabilidad política en los Estados Unidos. ¿Está de acuerdo con esta evaluación? Alexei Puskov: estoy de acuerdo con el diagnóstico social, pero no con la confianza en un líder honesto. Porque Estados Unidos es un sistema y así es como funciona. Ella no cambiará porque que los estadounidenses elijan de repente a un líder honesto. Incluso si el líder es honesto, el sistema seguirá siendo el mismo, un sistema de la lobbying, es decir, conexiones corruptas, que no es capaz de garantizar otro tipo de funcionamiento del país. En la famosa serie de televisión estadounidense The Boss se muestra cómo en Chicago, antes de las elecciones a la alcaldía, todos los jefes criminales locales se reúnen y deciden quién se hará cargo de qué área para asegurar el resultado que necesitan. Distribuyeron todo, se dieron la mano y luego dijeron: por eso amamos la democracia estadounidense. Este episodio brillante, 10 personas deciden el destino de la ciudad. Y un líder honesto no puede cambiar esto. Sin embargo, el diagnóstico social de Jeffrey Sachs es correcto. ¿Sabe cuál es el indicador más sorprendente de la creciente desventaja en los Estados Unidos? Esta es la mortalidad infantil. Es más alto en Estados Unidos que en Francia, en Gran Bretaña, en Japón, en los países escandinavos, más alto que en nuestro país. En 2022, esta cifra fue de 5,4 niños por cada 1000 recién nacidos. Para un sociólogo, la mortalidad infantil es una cifra mágica y un indicador absolutamente clave de lo que le está pasando al país. En 2000, de cada 1000 recién nacidos, 19 nacían muertos, ahora son 4,4. Es decir, nuestra tasa de mortalidad infantil se ha cuadriplicado. Pero para los estadounidenses el indicador ha empeorado. Ellos tienen degradación y nosotros tenemos mejora. Hay otro indicador importante, el número de ingenieros que se gradúan en las universidades, ya que refleja el potencial de producción del país y la viabilidad económica futura de la nación. En Rusia, el 24% de los graduados universitarios son personas que ejercen profesiones de ingeniería. Estos son quienes planifican, elaboran y aseguran la producción a nivel intelectual. En Estados Unidos todo esto pertenece al pasado,
cuando eran la principal fuerza productiva del planeta. Hoy en día hay un porcentaje muy bajo de jóvenes que se dedican a la ingeniería, alrededor del 8%. ¿A dónde van los jóvenes educados? Se convierten en gerentes, abogados, financieros, es decir, donde pueden servir a la oligarquía estadounidense por mucho dinero. Y forman una clase de servicios rica, pero una clase improductiva. La economía estadounidense moderna produce principalmente servicios. Los jóvenes estadounidenses no se están convirtiendo en ingenieros. Porque en otros lugares se puede ganar mucho más dinero. En esencia, el esquema parasitario construido por Estados Unidos a escala global se está reproduciendo a nivel nacional. En otras palabras, en los propios Estados Unidos está creciendo una clase parasitaria que se alimenta de la oligarquía y sirve a la élite, convirtiéndose en parte de ella. Jeffrey Sachs es una persona inteligente y competente. Lo conocemos desde hace mucho tiempo. Tiene razón en que los problemas en Estados Unidos surgieron de un lugar inesperado, del lado social. Parecería que Estados Unidos es un país de prosperidad bastante alta. Pero esto ya no es el caso. Por la prosperidad, a Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Singapur. Pero no en Estados Unidos. Hoy ya es un país de enorme malestar social. Crimen callejero, drogadicción. Estamos hablando de la desintegración del tejido social en Estados Unidos. Podemos hablar de las razones durante mucho tiempo, pero simplemente diremos, los problemas internos en Estados Unidos están aumentando. En 2021, se registraron allí 21.000 homicidios con armas de fuego. Y solo en enero de 2023, 3.500 personas murieron a causa de ella. En el mismo 2023. Hubo 38 tiroteos masivos en los Estados Unidos, ocurrieron casi todas las semanas. Y nadie puede hacer nada al respecto. Desde el punto actual de desarrollo histórico de Estados Unidos, existe solo un camino hacia abajo. Alexei Pushkov, el declive de las superpotencias, que observamos en el ejemplo de Estados Unidos, comienza, por regla general, en el punto más alto de su expansión. Esta es una ley indispensable de la sociología. Y, como muestra la historia, es irreversible.